12:38 de la mañana. ¿Qué color tan bonito tiene el jardín de Ángel Agudo Medina? Nos visita la poinsettia, Ángel. Así es, Julia. Tan esperada. Yo sé que están aplaudiendo desde sus hogares porque todo el año con la poinsettia. A ver cómo la cuidamos, que esté todo el año, que esté bonita. Pues ya está, Ángel, el maestro va a contarlo. Pues así es, Julia. Hoy queremos poner con la poinsettia ese color de la Navidad que tanto nos gusta. Que la ven aquí tan bonita y luego a los 2 días en nuestra cara chuchurría. Hay que empezar diciendo, Julia, que es una planta delicada para todos. Para los aficionados, para los jardineros, para los productores, para todos. Es una planta delicada. Si te parece, vamos a explicar un poco cuidados a la hora de ir a comprarla, más luego tenerla en casa y qué debemos de hacer cuando entendemos que la tenemos de un año para otro y al año siguiente qué labores debemos de hacer para tenerla bonita. Si te parece, Julia, muy importante, cuando adquirimos nuestra poinsettia, importante siempre fijarnos que la planta tenga un buen aspecto, ¿vale? Es decir, que no tenga hojas amarillas, hojas caídas, lacias, etcétera. Cuando ya la hemos comprado, nos la llevamos a casa, siempre procurando evitar las corrientes de aire. ¿Y dónde la ubicamos en casa? Pues en casa, Julia, la vamos a ubicar en un sitio donde tengamos una buena luz, sobre todo cuando está la planta en floración. ¿Qué debemos de hacer, Julia? Los riegos moderados, dejando de secar el sustrato de un riego hacia otro, casi completamente, o dejar 2 deditos de sustrato con agua y volver a regar. Si nos excedemos con el agua de riego, ahí tenemos un gran problema. ¿Qué ocurre, Julia? Siempre en los hogares o en las viviendas, siempre en esta época tenemos emisores de calor. Pues siempre hay que recordar de alejarlo todo lo que podamos de esos emisores de calor. O sea, que ponerlo así encima de la calefacción, que le hemos puesto un mueble a la calefacción porque queda bonito y encima de la poinsettia, no. No, ahí no. No se puede. Porque el ambiente seco de la casa también repercute en que la planta, las hojas no las tire o se vuelvan amarillas, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener esas condiciones básicas a la hora de tener nuestra poinsettia en el interior. Temperatura. Más o menos, Julia, entre unos 15-25 graditos vamos a poner. Tolera hasta 10 graditos, ¿vale? Como mínima, pero vamos a ponerle ahí entre 15 y 25 graditos. Tenemos nuestra poinsettia en casa, hemos seguido esos cuidados. Hacemos que al año siguiente tengamos nuestra poinsettia y no sabemos qué hacer con ella, cuándo podarla, cómo, etcétera. Pero bueno, etcétera. tú nos estás asegurando que con estos cuidados primarios que hemos contado ahora mismo, la poinsettia va a llegar así hasta el 8 de enero. Sí, tiene que llegar, Julia. Tiene que llegar. Siempre recordando lo que empezábamos diciendo, que es una planta muy delicada para todos, ¿vale? Aficionados al jardín, productores, jardineros, etcétera. Es Has una hablado planta del riego delicada. también, ¿no? Insiste sí, en el riego. El riego es muy importante, Julia, de no encharcarla siempre antes de regar. Vamos a valorar el tocar el sustrato y ver cómo se encuentra. Si se encuentra muy húmedo, vamos saltando días hasta que veamos que ese sustrato ha perdido toda esa humedad y vemos como 2 deditos de abajo que está húmedo o está casi completamente húmedo. ¿Has visto poinsettias hasta de cuánto tiempo? Pues poinsettias de muchos años, Julia. Hay gente que tiene poinsettias de 6, 7 años. Que nos llame la gente y nos lo cuente, que a lo mejor usted tiene una poinsettia de 5 o 6 años o incluso de 2, ya es un logro. Nos lo cuentan, que también nos va a hacer ilusión compartirlo con ustedes. Vamos a ponernos ya en el 8 de enero, la poinsettia ya está en casa, quizás no tan bonita como la de hoy, pero más o menos, y queremos conservarla. También se puede. También se puede, También Julia. se puede. Vamos a decir que es muy importante esto que decimos porque la poinsettia es una planta de días cortos, es decir, empieza a hacer su floración cuando los días son más cortos y la noche es más larga. Por eso siempre decimos de taparla 2 meses antes de la Navidad para hacer ese efecto de que tenga menos horas de luz para hacer esa floración. Importante también, Julia, la poda. O sea, el 8 de enero, ¿qué hacemos con ella? ¿La retiramos? No, ¿La dejamos? Nosotros la dejamos que florezca, ¿vale? Sí. La dejamos, normalmente se queda, luego va perdiendo, la flor se va apagando, nos puede perder hoja, etcétera, etcétera. Cuando veamos que si está muy fea estéticamente, la podemos hacer una podita, pero si no está muy fea, Julia, nos vamos al mes de julio. Y en el mes de julio hacemos un pinzado, que un pinzado es más o menos pues dejar la planta con unos tallitos de unos 10-15 centímetros más o menos. Cogeríamos la planta que ya no tendría hojas. Cogemos la planta que no va a tener hojas o va a tener muy pocas hojas. Solo el tronco con sus ramitas. Vamos a buscar unos 10 centímetros de todos los troncos. Desde la parte de abajo. Desde la parte de abajo contamos unos 10 Medimos centímetros. 10 centímetros. Y le hacemos un pinzado. ¿Qué hacemos? ¿Pinzado qué significa? Pinzado significa un corte, Julia. Un corte. Ustedes. Lo cortamos, ¿para qué? Para que esos brotes que nos va a hacer nuevos va a ser los que va a llevar flor
luego de cara a octubre, noviembre y diciembre, que es cuando la vamos a tapar para que lleve esa flor. Muy bien. Importante, Julia, aparte de taparla, es importante también el abonado. Hay que recordar que esta planta necesita unos abonados ricos en fósforo y potasa, sobre todo potasa, para hacer la flor y colorear esas brácteas. Que hay que recordar, Julia, que lo que vemos de color son las brácteas, es decir, es una falsa hoja, digamos, porque la flor son las bolitas estas que apreciamos, las bolitas que vemos ahí, de color amarillito y de color tan verde. Chiquititas, ¿verdad? Mira, a ver, lo podemos ver enseñárselo ahí. a nuestra cámara ahí. A ver, la abrimos un poquito. Ahí está, mira qué bonita se ve. Ahí en el centro, eso Ahí que están. vemos, esa es la flor de la poinsettia. ¿Cuánto tiempo tiene que estar después del corte que le hemos hecho en julio? Ya hemos hecho el corte. Muy importante, Julia, que se nos olvida. El corte ese que hacemos es una planta que pertenece al grupo de las euforbias. La euforbia es una planta que segrega mucho látex, es una savia blanca, ¿vale? ¿Qué hacemos, Julia? Para que no nos pierda tanta savia, cogemos un algodoncito con agua caliente y le ponemos en el corte le apretamos un poquito en el corte de poda. Ahí, un torniquete, para que no nos pierda tanta savia y la planta no se quede débil. Ahí va a estar el truco, que seguramente que la gente Pues no le ha hecho el torniquete. Puede ser, Julia, hay que hacer todo. El torniquete es fundamental. Hay que hacer lo de taparla, lo de no regalar y el Y torniquete. los 2 meses antes de Navidad, tapaica en una habitación oscura. Ahí, hay que recordar, Julia, que eso lo hacemos porque es una planta de días cortos. Digamos que es una planta que florece cuando los días se acortan y la noche... Después del torniquete la vamos a dejar tranquilamente a la planta. La seguimos regando, la claro. dejamos tranquilamente, seguimos con los cuidados básicos de regar. Eso es. Y sobre todo hacemos mucho hincapié, Julia, en el abonado, porque es muy importante que la planta siempre tenga ese abono para poder hacer esa flor y colorearnos esas brácteas. Muy bien. Pues yo creo que más o menos tenemos las nociones básicas. ¿Dudas? Nos llaman y nos lo preguntan. De Resocuéllamos nos pregunta, ¿quién? Vale, resulta que a ella le han regalado una poinsettia en forma de árbol, de la que tiene tronco. ¿Se cuida igual? ¿Es Igual, otro cuidado Julia, distinto? igual. Lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Lo único que cuando vayamos a podarla vamos a tener en cuenta de volver a hacer otra vez esa copita. ¿Cómo? Pues bajándonos por todas las partes igual, simétricamente, para que luego brote y vuelva a hacer esa copita. Muy bien. Más preguntas. Julia nos llama desde Cuenca y resulta que nos pregunta que qué le pasa a sus jacintos, porque cuando le salen, sale la flor del jacinto y luego después se mustia la flor. Vale, ahí, Julia, cuando ocurre eso, muchas veces si nos excedemos con el agua de riego, más si cabe en el jacinto, que acumula agua en ese bulbo, pudrimos la flor, entonces muchas veces sale y al poco tiempo esa flor la vemos que se marchita. Probablemente puede ser por el exceso de agua. Vamos a ver qué nos preguntan en este WhatsApp. Ahí lo tenemos. Ángel, nos dice nuestra amiga Carmen. Dice, hola, quería saber qué tipo de planta es esta y si es de exterior o de interior. Muchas gracias. Vale, pues ahí estamos hablando de un calanchoe, Julia, y esa planta la vamos a ubicar más bien en el interior, porque el calanchoe cuando las temperaturas bajan o descienden no sufre con el frío, por lo tanto lo vamos a ubicar en el interior, en un espacio donde tengamos una luz media alta. Pues el calanchoe al interior. Sacramento, nuestra amiga. Sacra. Está la Sacra, nuestra Sagra y Sacramento. Y Sacramento. Resulta que ella tiene, ¿un qué, director? Una poinsettia. Y se le caen las hojas. Lo de las hojas, Julia, ahí tendríamos que valorar... a veces que no la ha hecho el torniquete. Es que ahí tendríamos hoy. que valorar ahí muchas cosas, Julia. Lo primero son los trastornos cuando hay una corriente de aire, cuando hay un exceso de calor o una sequedad en el ambiente, cuando nos excedemos con el agua de riego, cuando nos quedamos cortos. Hay que valorar un poco eso, pero sobre todo, Julia, las corrientes de aire y el exceso de agua y la temperatura, los cambios bruscos de temperatura los llevan igual fatal. Entonces, es una planta que muchas veces la compramos en los centros de jardinería, entre que la llevamos a casa, la ubicamos, tal, ahí no sufre. ¿Y te derechico? Es que, Julia, cuando una planta es delicada desde que la compras la poinsettia hasta que la cultivas. Bueno, si las compran, la llevan corriendo a su casa. A ver, una foto de WhatsApp que nos envían. Nos dice nuestra amiga Beatriz, dice, me regalaron este bambú y se está secando. ¿Qué puedo hacer que pera el bambú? Qué bonito que es. Gracias. Bueno, pues el bambú, Julia, lo que hacemos es le vamos cambiando el agua habitualmente para que ese agua esté más oxigenada. Y lo que unas raizacas. Lo que vamos a hacer, Julia, también es para toda la parte que vemos amarilla, la vamos a sanear hasta encontrar una parte verde y hacer que por ahí vuelva a brotar otra vez el Lucky Bambú. Eusebia nos llama desde Castillo de Bayuela y resulta que a sus nietos les encantan los arándanos. Y dice, voy a comprarle yo a mis nietos un arándano para plantarlo y que coman arándano mis chicos.
Pues muy bien, Julia. posible? Hay que recordar que los arándanos, una época buena para plantarlos es otoño-invierno, para que luego en la O sea, que están en primavera... temporada. Está en temporada, es una planta que no nos va a sufrir con el frío, la podemos trasplantar ahora y luego podemos disfrutar de esos arándanos que sabes que tan buenos Y en son. Castillo de Bayuela, que hace además hay como un microclima, es un sitio precioso. Sí, Castillo de Bayuela, además siempre el zona. arándano, Julia, nos va a pedir Con un la poco Sierra de más San de Vicente. semisombra y un poco más, entonces el clima es ideal para cultivar. Pues a poner arándanos para tus nietos, que ya verás contentos se van a poner. Una última consulta que nos llega de nuestra amiga Angelines y dice: hola, me gustaría saber qué le pasa a este aloe vera, tiene mal aspecto. Vale, pues ahí, Julia, apreciamos que tiene poca raíz, es decir, al tener poca raíz, lo que debemos de hacer es lo vamos a trasplantar en un volumen no muy grande, con turba rubia, y lo que vamos a hacer, le vamos a ayudar, Julia, con un activador de raíces para que emita más raíces y no tenga esa pobredumbre radicular. Bueno, pues a ver si hay suerte y todas las plantas que están un poco mustias se vienen arriba con los consejos de Ángela Agudo Medina. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Gracias Julia. a vosotras, poinsettias. Ojalá y les duren ustedes todo el año y nos lo cuentan. Muchas gracias. Gracias. Ángel, continuamos en Estando Contigo.